Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecerle al doctor Carlos Sánchez la posibilidad de poder estar juntos. No saben lo ilustrativo y lo aleccionador que es escucharlos con la experiencia, por supuesto, negativa que han supuesto los procesos y los fraudes en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, y las experiencias a su vez de cómo detectarlos y cómo enfrentarlos. Es muy penoso lo que está pasando en el país. No digo que los procesos hayan sido perfectos, pero creo que, como ustedes han relatado, estamos ante los albores de una pretensión que data ya de algunos años, pero que quisiera hoy concretarse, de esa presencia del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, que en el Perú combina además con movimientos mucho más violentistas, rezagos de Sendero Luminoso, narcoterrorismo, etcétera, que han llevado a un proceso electoral en el que quienes creemos en la democracia y en la libertad consideramos, probablemente desde la primera vuelta, pero claramente en la segunda vuelta, se ha producido un fraude y lo estamos denunciando con toda la fuerza que podemos. Haber escuchado a nuestra amiga la venezolana hace un instante, todavía tengo la impresión que no teniendo el bagaje de las experiencias tan nefastas que ustedes han vivido, en nuestro país todavía se tilda teoría conspirativa o de golpismo, que es una frase que se repite casi a diario, los intentos de conocer la verdad electoral y de enfrentar lo que nos parece, lo que creemos con certeza ha ocurrido en este proceso. ¿Qué veo de común con las cosas que se han relatado y que son los factores que probablemente hacen este común denominador y seguramente son parte de una suerte de modelo, que no digo que se aplique textualmente, idénticamente, pero que tiene vasos comunicantes? Primero, la autoridad electoral. Es conocido que en los países que ustedes representan y donde han expuesto con tanta claridad las situaciones, hay de alguna manera una connivencia, una intervención de la autoridad electoral que resulta perniciosa. Cuando se trata claramente de un fraude montado desde el Estado, la autoridad electoral se convierte en un factor fundamental. En el caso peruano se ha producido una combinación entre lo que llamaré un instante fraude en mesa, y explicaré desde la base de la sociedad en algunos puntos cruciales, con una connivencia, con una complicidad de la autoridad electoral a la que le hemos pedido por todas las vías verificar firmas falsas, pedir los listados de mesa para corroborar quiénes han sido los votantes, y finalmente, siguiendo el modelo boliviano, realizar una auditoría electoral que podría haber sido, como se acaba de señalar también, el mecanismo para sincerar finalmente y para conocer con objetividad y con equipos especializados cuáles son los problemas que han existido y dónde y cómo es que se ha perpetrado el fraude y corregir eso. La autoridad electoral se ha negado a todo esto. Estamos a puertas de la conclusión de un proceso en que la autoridad electoral al más alto nivel, nosotros lo llamamos Jurado Nacional de Elecciones, ha claudicado y ha incumplido su deber constitucional de fiscalizar el proceso como corresponde y de poder dar la seguridad con su dicho, con su palabra final, que ese es el genuino resultado electoral. De modo que ese es un factor común. La debilidad. Debo decir además, por ejemplo, que la autoridad electoral en el caso peruano ha actuado incompleta. Debiendo tener 5 miembros para que no se produzca un empate, ha actuado solo con 4 miembros, careciendo de la presencia del Colegio de Abogados de Lima, que era el 5º miembro, y entonces el presidente ha tenido doble voto y ha manejado esta situación. Hay amenazas respecto a miembros del jurado, un fiscal, un representante del Ministerio Público, de la Fiscalía, renuncia y lo hace para decir: oye, yo no quiero ser con mi voto el que complete el quórum, sabiendo que están pasando todas estas cosas. Y todo esto entonces termina en un resultado electoral a todas luces claudicante e incumplidor de sus derechos, de los deberes constitucionales. ¿Dónde se produce en nuestro país, y cómo vinculo este tema con el señalado hace un instante, el fraude? Se produce a nivel de las mesas de votación, de los locales de votación, de los centros de votación, con operadores previamente preparados y a los que se les instruye y se les dice: vayan temprano a las mesas, eso les permitirá a ustedes estar como personeros de mesa, como miembros de mesa, incluso representando, siendo la autoridad, porque en el sistema peruano el primer nivel de autoridad son los miembros de mesa, son ciudadanos, pero que actúan como autoridades electorales. Y se producen entonces en un puñado de lugares en el Perú, apartados, normalmente en los lugares más apartados del país, con nula presencia de personeros o testigos electorales, como ustedes les llaman en sus países, de los partidos participantes, incluso el Perú Libre, que no necesita tenerlos porque los tiene como miembros de mesa.
Ya se ha señalado que con solo un control periférico, nunca dentro del local de la Policía Nacional, y donde se constata entonces en un plazo muy corto, 72 horas apenas, un conjunto de mesas con firmas falsas. Este es un primer llamado de atención rarísimo, ¿no es cierto?, frente al cual levantamos la voz y decimos, esto no puede ser. Conseguimos las pericias que acreditan que las firmas de quienes suscriben las actas como miembros de mesa no son verdaderas. Acreditamos grafías idénticas en mesas de distintos lugares, lo cual es imposible, porque obviamente nadie podría desplazarse, ¿no es cierto?, en minutos de un lugar a otro, y todo esto debidamente graficado. Cuando va a la autoridad electoral, y ahí combino entonces lo que se hace en la mesa y lo que no hace la autoridad electoral, como al doctor Sánchez le consta, en más de 300 actas, en unas ya por último, sin citarlo siquiera audiencia, se nos dice más o menos lo siguiente. Fíjese usted, es verdad que si usted constata la firma que aparece en el acta con la firma que aparece en el registro de Estado Civil, se aprecia una diferencia. Podría pensarse que se trata de una firma falsa, pero no me corresponde como autoridad electoral desconocer el voto, que pase eso a una investigación penal y dentro de 2 años sabremos cuál es la realidad. Es decir, se valida el voto a pesar que la autoridad electoral a sus ojos advierte que hay claramente una falsificación. Omite entonces su autoridad, y eso es, me parece que por el propio dicho de la autoridad, una prueba fehaciente que no se ha querido cumplir el deber y que en consecuencia allí se ha perpetrado un fraude. Lo corroboramos o digamos, confirmamos o reafirmamos estos elementos extraños como este de las firmas falsas, constatables perfectamente con lo que se llaman las fichas del Registro de Identidad y Estado Civil, la RENIEC, o las listas de votantes que no se nos han querido entregar pese a que es un documento público, con la estadística. Termino un minutito. Sí, tiene un minutico, tiene un minuto, gracias. La estadística que resulta demoledora y que demuestra resultados absolutamente incontundentes, como por ejemplo que en la primera vuelta hubiera en determinado lugar una cantidad importante, una cantidad X de votos para la candidata Keiko Fujimori y para otros candidatos que a la postre son afines, y que en la segunda vuelta estos se convirtieran en 0 o en números absolutamente ilógicos, lo cual revela que efectivamente puede haber habido un trasvase de votos de un sitio a otro. Y termino señalando que no hemos entrado, lo digo quizás no hemos estado preparados para imaginar que esto debiéramos haberlo estado y no lo hemos estado, para todo lo que con tanto acierto se ha señalado, que es el ámbito del cómputo, que como ha señalado el señor Salas, sin duda puede ser hoy día el gran instrumento. Nosotros hemos quedado un poco en la periferia, en lo manual, en lo evidente, en lo visible, y quizás haya mucho más que escarbar. Decía Stalin en una frase demoledora, ¿no? Lo importante no son los votantes, sino quienes cuentan los votos, que es una frase terrible, ¿no es cierto?, de fraudes que puedan cometerse. Yo lamento mucho que en esta penosa situación de América Latina, en la que como ustedes también tengo tanta esperanza que los movimientos del domingo en Cuba reviertan por una Cuba libre que tanto soñamos, mi país se encuentre ahora en la cola de aquellos que tienen que lamentar resultados electorales poco claros, resultados electorales basados en un fraude y una movilización ciudadana y una demanda que tiene que darse con mucha fuerza. De modo que para mí ha sido muy aleccionador escucharlos, muy lamentable constatar que hay elementos comunes, y nuevamente reitero mi agradecimiento al Instituto por la Democracia, Instituto Americano por la Democracia, por su preocupación de estar atentos a estos temas, y pueden tener la certeza que seguiremos luchando para que la verdad se conozca. Muchísimas gracias.